Hey skaters, hoy os vengo a hablar de la Meepo Hurricane, la mejor tabla AT del mercado. Dentro vídeo. Pues ¿qué os voy a contar de Meepo que no sepáis la mayoría? Pues Meepo se caracterizaba por sacar tablas low cost para gente que estaba empezando, con prestaciones muy correctas para su ajustado precio. Pero Kieran, su fundador, ha decidido sacar al mercado la Meepo Hurricane y reventar los estamentos que había de precios y de características en este segmento, el segmento de las all terrain, las todoterreno. Vamos a empezar como siempre por la tabla, por el deck. Es una tabla de fibra de carbonio que se puso muy de moda con las GT y GTR de Evolve. Como podemos ver, es una tabla unibody. El deck y el enclosure, la carcasa, están juntos y se accede a las entrañas de la tabla por encima. Para los que nunca hayáis probado una tabla de fibra de carbonio, la prestación principal es rigideza. Son muy rígidas, no tienen ningún flex, eso sí, son indestructibles y además no pesan nada, con lo cual ganamos en resistencia y quitamos peso, con lo cual es un win-win. Pero la mayoría de marcas que han optado por hacer este tipo de tablas han tenido que buscar una forma de acceder a las mismas. En este caso se hace a través de la lija y lo único negativo que tendría es que estéticamente se ve que hay una tapa y la lija no cubre completamente la tabla por encima. Al tener esta rigidez y no tener ninguna flexión, lo que nos va a pasar es que nos va a dar mucho control. Evitaremos esos rebotes que se producen con las tablas con demasiado flex. Lo bueno de esto es que tenemos un control total sobre el skate, además de que tiene un cóncavo bastante pronunciado y unas alas que harán que nuestros pies en su totalidad queden dentro de la tabla, permitiéndonos mucho más giro y mucho más control. Hay que decir que esta tabla tiene doble drop. El primer drop es el de tabla, es esta forma que vemos que nos acerca al suelo, eso nos va a dar estabilidad. El doble drop también implica que el eje va a través de la tabla, por eso tenemos la placa donde se engancha el eje encima del skate y no debajo, haciendo que toda la tabla quede más cerca del suelo que si lo montáramos por encima, que es lo estándar en las tablas tipo Booster. Estos dos factores unidos lo que va a hacer es que vayamos mucho más cerca del suelo. ¿Qué beneficios tiene que estemos más cerca del suelo? Pues básicamente un riding más estable, menos wobbles y que sea mucho más fácil arrancar con el pie y subirlo. Para conseguir este doble drop necesitas un deck, una tabla muy dura y que no se rompa, ya que todo el peso que le pongamos encima lo sufrirán los tornillos y el deck, no tanto el eje como en las configuraciones más estándares. Solo con esto ya nos podemos imaginar hacia dónde va esta tabla, hacia la high performance, o sea, velocidad en estado puro, que nos requerirá de tener mucho control sobre la tabla y que el skater tenga ya unos conocimientos básicos para no caerse muy fácilmente. Los ejes de esta tabla no son Caliber ni Paris, son unos ejes especiales que se ha hecho Meepo, que son doble kimping. ¿Eso que implica? Que nos va a permitir mucho más carving que una tabla con ejes simples. Esto implicará que tendremos dos pares de bushings en cada eje. Teniendo en cuenta el alto peso de esta tabla y que tiene doble kimping, nos encontramos con un carving mucho más pesado, que tenemos que hacer mucho más por inercia y con pumping de lo que sería normalmente con una tabla tipo Booster. En este caso, si quisierais un skate que se pareciera más al snowboard, os recomendaría una tabla más ligera, tipo una Evolve GTR, una Wogo AT2 o una Onboard AT. Los bushings son de 84A, o sea, una dureza normal, estándar. Yo no los he tenido que setear tal como me vino la tabla, estaba muy bien seteada. Los de atrás estaban ligeramente más apretados y los de adelante ligeramente más flojos. Este setup es muy estándar en tablas de skate, ya que el eje de atrás es el que nos va a dar más estabilidad y el eje de adelante, a causa de que los skaters vamos normalmente con el peso en el pie de delante, los bushings de delante son los que nos van a permitir el inicio del carving y del giro, haciendo de esta configuración un seguro de vida. Además, con el doble kimping se nos añade que hay dos pares de bushings en cada eje. Normalmente los que están más cerca de la tabla son los que van más apretados y los que están lejos de la tabla son los que se aflojan más, para conseguir un giro progresivo y no agresivo. Hay gente que lleva otras configuraciones, yo normalmente siempre he probado estas porque siempre que he ido con configuraciones diferentes, con los bushings más cercanos a la tabla más sueltos y con los que están más lejos más apretados, y normalmente me da un carving, un giro un poco errático, extraño.
año. Sé que hay gente que consigue llevar la tabla así y están contentos con ello, pero yo diría que el estándar que la mayoría de gente lleva es los bushings más cercanos a la tabla más duros, los que están más lejos un poco más blanditos, los de atrás más apretados, los de adelante más sueltos. Por lo que hace a las ruedas, son de 155 milímetros. En mi caso es una medida que considero perfecta, ya que las de 175 consumen mucha batería y las de 150, que eran mis favoritas, pues en este caso quedan muy cerca. Sí que con el 155 noto que es ligeramente más cómodo, lo cual siempre está bien, y no noto que drenen tanto la batería como las ya mencionadas 175 o 200 milímetros, que ahora muchas marcas están empezando a poner en sus skates eléctricos AT, enfocado más al off-road. Estas ruedas AT son de cámara. ¿Qué quiere decir eso? Que son inflables. Eso nos reporta una capacidad de cambiar la configuración muy amplia. Podemos hincharlas menos y que sean muy cómodas, restando autonomía, o podemos hincharlas a saco, haciendo que nos mejore la autonomía, pero van a resultar mucho más incómodas. El problema de esto, sobre todo si vamos con las ruedas poco hinchadas, que será mucho más cómoda, como ya he dicho, pero hay más posibilidad de pinchazo, y eso os lo aseguro. A medio viaje de una ruta larga no queréis que os pase esto. ¿Qué otras opciones hay? Pues básicamente están las Honeycomb, que son las vacías tipo Tomahawk, o la última opción que ha salido, que es las Cloudwheel Rovers, y su magia reside en que tienen foam en lugar de cámara de aire, con lo cual no se pinchan nunca, pero vamos a ver el desgaste. Así como los neumáticos me han parecido geniales, las cámaras me están dando muchos problemas. He tenido muchísimos pinchazos. En un caso concreto, la cámara se me resquebrajó sobre sí misma, cosa que no me había pasado nunca, pero vamos a ver el desgaste. Por lo que hace a la parte interior, a la llanta, al hub, no es un estándar, con lo cual solo podremos utilizar los pulleys o poleas que nos da Mipo. Y esto nos crea una limitación, ya que tenemos que ceñirnos a los neumáticos que ellos nos vendan, o cambiar tanto el pulley como la rueda. Y vamos a hablar de una de las grandes cosas de esta tabla, que son los motores. Son esta monstruosidad que hay aquí. Son motores muy grandes que ocupan muchísimo y que son muy potentes. Concretamente tienen 3.500 vatios cada uno. Eso es una bestialidad, pero nos reporta varios beneficios. Primero, la velocidad punta. Mipo nos dice que llega a unos 55-60 km/h. Yo he llegado a 53 con mi peso, que actualmente está sobre los 96 kilos. Pero es que además de correr muchísimo, acelera y frenan increíble. Son un sueño para todos aquellos que nos gusta correr y ser agresivos. He probado a subir cuestas increíbles, he bajado cuestas que normalmente muchos skates, aunque frenases a tope, no conseguían frenar del tope, en este caso sin ningún problema. No he notado que se calentara mucho, lo cual me ha parecido sorprendente, porque cuando corres con una tabla a 55 km/h haces subidas demenciales, normalmente se calientan a parir este tipo de motores. En este caso no, que tienen por dentro además una placa de metal, con lo cual el aire que debe entrar dentro es limitado, y dudo que entre tanta suciedad como pasaba con los Evolve, pero es que además me da la sensación que son muy eficientes. Tan eficientes que hasta diría que Mipo ha recortado velocidad máxima para asegurar su durabilidad. Ya sabemos que en DIY, cuando metemos unos motores, acostumbramos a apretarlos al máximo, lo cual nos lleva muchas veces a quemarlos. Las marcas de skate que venden al público general normalmente recortan un poco para que la durabilidad vaya más allá, aunque apretemos el skate a tope. Y en este caso la sensación que me da es que han recortado mucho, con lo cual no quiero saber cuánto podrían llegar a correr estos motores. Supongo que algún erudito del DIY nos lo podría decir, porque seguramente este tipo de motores serán muy populares. En este apartado también Mipo ha añadido un extra sin ningún coste adicional que me parece increíble y muy necesario, que es un cage, un bashguard, una protección de motores. Esto va a hacer que, aunque nos golpeen por detrás, aunque levantemos el skate de cualquier forma, siempre los motores van a estar protegidos. Creo que es una prestación que todas las tablas AT deberían llevar de entrada, pero que hay marcas como X-Way que venden aparte, provocando que muchas veces esos golpes en los motores los desalineen y creen problemas que el usuario medio seguramente no sabe solucionar, como es mi caso. Y vamos a hablar de la otra prestación que es increíble, que es la batería. La batería es enorme. Es una batería 12S 4P, Molicel P4 2A, con una capacidad de 725,8 vatios hora. Vamos a desgranar un poco estos términos. 12S implica que hay muchas baterías a lo largo, lo cual nos va a dar mucha capacidad. Si sumamos que hay 4P, que son 4 pisos de pilas, nos dará que esta tabla casi no tiene sac. El sac es
la bajada de potencia que se produce cuando la batería empieza a decaer, cuando se empieza a gastar. Normalmente las tablas de novato llegan a 42 km/h cuando están recién cargadas y cuando llegas al 5% a lo mejor como mucho te corren a 30-32 km/h. Esa pérdida es el sag. En este caso no se nota mucho, también porque es muy difícil encontrar zonas donde correr todo el rato a 55 km/h, pero a la vez no se nota pérdida en la aceleración, con lo cual estamos hablando de una batería monstruosa de 725 vatios hora. ¿Qué quieren decir los vatios hora? Es la capacidad total que sacamos de una batería que tiene 12S por 4P. En este caso nos lleva con estas ruedas de 155 milímetros a una autonomía de 50 kilómetros, según Mipo. En mi caso, el test que hice se me cortó por la mitad porque pinché, pero como no quería acabar la salida porque un colega mío era la última vez que iba a estar aquí en España hasta el año que viene, dije no, yo tengo que seguir. En total llegué a hacer 25 kilómetros con la rueda pinchada, más 20 kilómetros que llevaba ya antes, con lo cual saqué una autonomía de 45 kilómetros con una rueda pinchada, lo cual me pareció increíble. También hay que decir que esta tabla se puede comprar con un kit de ruedas de street, que nos va a hacer que tengamos muchísima más autonomía, que según Mipo llega a 70 kilómetros. En mi caso no he cambiado las ruedas porque las AT me parecen increíbles y creo que para esta tabla son perfectas. Además, a causa de su gran batería y el doble drop que tiene, con las ruedas Street seguramente acabaría rascando mucho más la parte baja de la tabla, cosa que no quiero hacer. Además de que con 45 kilómetros me parece más que suficiente y no creo que nunca necesite hacer 70 kilómetros como para montar las ruedas Street. Y vamos a hablar del ESC, el Electronic Speed Controller o control electrónico de velocidad, que en este caso sigue siendo Lingyi. Lingyi hace un par de años tuvo una versión de ESC muy mala que tenía muchísimo lag. Cuando tú acelerabas tardaba mucho en que los motores empezaran a dar vueltas, cuando tú frenabas había ese lag, ese retraso en que el motor empezara a frenar y hacía las tablas muy difíciles de controlar. Mipo en este caso se mantuvo en sus 13 y Lingyi ahora mismo ha mejorado muchísimo, incluso diría que este ESC me gusta más que el Hobbywing, dándonos una progresión de aceleración y de frenada muy intuitivas, aunque agresivas y instantáneas, que era lo que la mayoría de gente como yo, que nos había gustado siempre Lingyi, le pedíamos a Lingyi. Un ESC fiable, que respondiera al momento y que fuera tan agresivo como había sido siempre. Este ESC viene con este mando, es la nueva versión, que es muchísimo más grande, mucho más ergonómico y los botones son muchísimo mejores, la información de pantalla es mucho más clara, es una optimización en todos los sentidos. Realmente Lingyi se ha esmerado en mejorar tanto el mando como el ESC, haciendo que hoy en día realmente sea un mando fiable y que valga la pena. Lo que ha pasado en los últimos 3 años es que todas las marcas han pivotado hacia Hobbywing precisamente por esa poca fiabilidad que tenía Lingyi. Yo presupongo que muchas marcas volverán a Lingyi porque normalmente es más barato que Hobbywing y además tiene unas prestaciones que ya no solo igualan a Hobbywing, sino que personalmente yo creo que las mejora. Además, este mando tiene una particularidad especial y es que si aprietas la rosca haciendo freno y cambias de modo, puedes cambiar el modo de frenada, que es una cosa que Hobbywing no permite y que es muy práctico. Por ejemplo, en este skate la frenada es extrema. Normalmente te diría que pusieras el modo 4 porque es el más seguro siempre que tengas un susto, pero es que con el modo 4 frena tan de golpe que puedes salir volando, con lo cual el modo de freno que yo te recomiendo es el 3. El 4 es solo si vas a ser muy burro y sabes mucho. Además, como la mayoría de skates eléctricos, tiene 4 modos. Lingyi no se come mucho la cabeza, tienes el modo 1, 2, 3 y 4, el 1 sería el que equivaldría al Eco, el 2 al Mid, el 3 al High y el 4 es el mismo que el 3 pero con mucha más aceleración y velocidad, tanta que incluso te diría que es peligroso. Con el modo 4, tanto en aceleración como en frenada, es muy importante que sepas posicionarte encima del skate y balancear y jugar con el peso, porque si no es muy fácil que te caigas, tanto al acelerar que se te escape la tabla como al frenar que salgas corriendo o haciendo unos pasos de la muerte. Y a modo general os diré que el mando tiene un odómetro que te calcula los kilómetros que llevas en total de vida de la tabla, un velocímetro que se tiene que configurar en base a las ruedas que lleves. Aunque tú cambies los settings de lectura de velocidad, no quiere decir que la tabla corra más. Hay mucha gente que toca esto, van en modo 1, ven que en el velocímetro sale 60 km/h y se creen que están yendo a esa velocidad. No os equivoquéis. Esto hay que configurarlo bien en base a las ruedas. Lo que hace básicamente el ESC es leer cada vuelta
que da el motor y según el diámetro que le hayas puesto de la rueda, que se hace con un cálculo horrible, que podéis ver un vídeo de Kiran que lo intenta explicar y dice que es fácil, pero yo aún no lo he entendido. Básicamente escribid a un representante de Mipo y preguntadle, oye, ¿qué setting tengo que poner para la rueda 155 o para las ruedas de 90 milímetros? Porque es una locura. Y lo ponéis y os dará una lectura acertada de la velocidad a la que vais. Además tenemos un marcador donde nos dice el modo de velocidad al que vamos, el modo de freno, la batería que nos queda en el remote, en el mando, la batería que nos queda en la board, la tabla, y además un odómetro del travel, del viaje que llevamos, o sea, desde que enciendes el ESC hasta que se apaga, cuántos kilómetros has hecho. Esto es muy útil cuando estás haciendo un test de autonomía y quieres compararlo con la aplicación de móvil con la que estás haciendo este test. Hay que decir que si tienes mal configurado el mando, también te va a dar muchísimos más kilómetros de los que realmente estás haciendo o muchísimos menos. Es importante que si todos estos datos te importan, lo configures bien, porque a veces vemos números y psicológicamente nos da la sensación de que son verídicos, nos da la sensación de que la tabla está corriendo a 100 km/h o que hemos hecho 40 kilómetros cuando hemos ido a buscar el pan. No, es muy importante configurarlo bien. El mando cuenta con dos botones, un botón de on-off, que si apretamos doblemente nos cambia la dirección del skate, y un botón de modo que básicamente sirve para cambiar el modo, o si apretamos el freno y lo apretamos, cambiamos el modo de freno, como ya os he dicho antes. Pero hay que hablar de las cosas que no molan tanto, y esta tabla pesa 15 kilazos con las ruedas AT. Es una barbaridad. Y con las ruedas Street pesa unos 14 kilos, aunque hay que decir que si llevas las ruedas Street y vas en modo carrito, que es lo más cómodo en skates que pesan mucho, vas a ir rascando el bashguard, el protector de los motores. Mipo nos dice que tiene un hill climbing, o sea, que tiene una capacidad de subida de 46 grados, más o menos. Dudo que nunca la uséis en una subida así. Yo he hecho subidas bastante bestias, no tanto. Tengo que decir que no noto una bajada excesiva de velocidad ni de potencia. Mantiene bastante bien. Evidentemente no puedes correr más allá de 40 porque los motores lo están dando todo. Pero sí que es verdad que no notas esa sensación de que en cualquier momento los motores van a fallar. Aunque tengo que decir que dudo que nadie haya probado esta tabla, ni en Mipo ni ningún usuario, en una cuesta tan empinada porque es una locura. Además hay que decir que en bajada también mantiene muy bien los frenos y consigue frenar a cero, una cosa que no todas las tablas consiguen. Los ESC Hobbywing, cuando tú estás en una pequeña pendiente y aprietas el freno, siempre te deja a 1 o 2 km/h sin acabar de frenar. De alguna forma Lingyi, con su mojo mágico, consigue que los motores se bloqueen, aunque en estas bajadas tan pronunciadas no llegan a bloquear del todo, pero sí que tiene una performance muy superior a ningún skate que nunca haya probado. Esta tabla se carga con este tochanco. Cuando hablamos de tablas high performance normalmente llevan un cargador muy grande, normalmente porque tienen que disipar mucho calor y por sus altas velocidades de carga. En este caso, con este cargador conseguimos cargar la tabla en 3 horas, lo cual es bastante poco para lo grande que es la batería. Sí que es verdad que es poco conveniente por su tamaño, con lo cual llevárselo en un ride con los amigos es una locura, pero sí que es verdad que con esta capacidad de batería es raro que necesites llevártelo. Y vamos a hablar del precio. El precio de esta tabla ahora mismo está bastante alto, está a $1.700. Actualmente, como el dólar y el euro están equivalentes, básicamente son 1.700 euros. Hay que decir que yo he llegado a ver esta tabla por 1.300 euros. Lo que pasa es que ahora mismo solo la ofrecen con el kit 2x1, que incluye las ruedas AT de 155 milímetros y las ruedas Street de 90 milímetros. Además, actualmente ofrecen gratis un kit de 175 milímetros sin ningún tipo de coste adicional, lo cual está muy bien, pero os sigo diciendo, este precio ahora mismo es muy alto. Y nunca compréis por el precio base de web. Nunca. Siempre hay códigos de descuento que nos permiten bajar un poco estos números. Normalmente son de 20 a 50 dólares. Si hay alguna oferta muy buena pueden llegar a ser 100 dólares, lo cual siempre está bien. Pero ahora mismo me parece un precio caro. Aunque si lo comparamos con otras tablas inferiores, como la Evolve GTR, que siguen rondando estos precios, o las Hadean, que cuestan 1.000, 1.200 dólares más, pues tenemos aquí básicamente un skate ganador, porque en prestaciones no hay ninguna marca estándar que consiga mejorarlas. Sí que es verdad que si nos vamos a la Croa, Cali, Majestic, las prestaciones son muy superiores, pero también el precio. Así que hay que decir que es una de las tablas High Performance AT de un manufacturer general más barata que hay ahora mismo en el mercado. Hay que decir que yo he probado esta tabla contra la Atlas 4 motores y están muy parejas, pero repetimos,
la Atlas lleva 4 motores, haciendo que su batería general dure mucho menos y que requiera 4 motores para llegar a estos mismos números. La X-Way Atlas con 4 motores ahora mismo están por 1.600 euros. Al tener 4 motores sí que es verdad que da la sensación de ser mucho más potente, pero la realidad es que es equiparable a esta 100%. En aceleración es un poquito mejor la Atlas con 4 motores, en velocidad punta la Mipo Hurricane, como podéis ver en las imágenes que estarán rondando por aquí. Lo malo de la Atlas con 4 motores es que consume muchísima más batería. Hay que decir que este precio que os he dado es porque ahora mismo están on sale, o sea, están haciendo grandes ofertas porque seguramente sacarán una versión nueva y necesitan quitarse el stock de en medio. Y os voy a dar mi opinión personal sobre la Mipo Hurricane. Llevo 6 meses con esta tabla. Esta review me la he tomado muy tranquilamente. He probado todo lo que he podido y más. Le he dado muchísima caña. La tengo trilladísima y aún así funciona perfectamente. He probado incluso a limpiarla con manguera. Le he hecho 1000 putadas y la tabla realmente responde genial, no le he encontrado ningún pero. Es verdad que 1.700 euros es muchísimo, más con la crisis que hay ahora, pero sí que es verdad que te ahorras mucho dinero en transporte público y además es muy divertida. El carving que tiene es diferente a cualquiera que haya probado, es mucho más de arrastre, más de pumping, a mí me gusta. Es divertido, tienes que ir rápido para poder hacerlo. Aunque parezca muy trastaco, gira muy bien. Tiene un giro cerrado muy bueno, comparado con, por ejemplo, la Majestic, que le costaba horrores y tenías que bajar muchas veces en curvas muy cerradas. Las ruedas, creo que 155 mm son geniales porque junto con la batería brutal que tiene, consigues unas autonomías muy superiores a las que se consiguen con las de 175 mm. La velocidad ahí la que quieras, tal vez echaría de menos un limitador para poder controlar tanto el range como no pasarte, porque a veces con tablas de esta velocidad tú vas patinando y cada vez vas apretando más sin darte cuenta y al final vas como un loco sin darte cuenta. Los ejes tienen un giro muy progresivo, muy previsible, que es ultra necesario en tablas de esta potencia. La lija súper abrasiva, no he tenido que abrir nunca la tapa del enclosure, no sé cómo es por dentro, no me interesa. Sé que tiene un buen sellado porque, como ya os he dicho, la he regado con la manguera para limpiarla, siempre tapando los motores, claro. Además ofrecen este pequeño detalle de personalización, que en mi caso lo decidieron ellos, ARN de Arnau y 69, se puso muy de moda porque Daniel Kwan se puso DKN69 y todo el mundo dijo, ¡ah, qué gracioso! Es muy sexual. Y todo el mundo se lo ha puesto y bueno, y a mí pues me lo pusieron por sorpresa y la verdad es que ARN me gusta porque sé cuál es mi tabla, como si hubiera tantas Mipo Hurricane por el mundo. El número, pues bueno, canta un poco, le quita un poco la elegancia, pero está guay lo de poder poner tu nombre y tu número. Es como cuando te haces camisetas de fútbol, de básquet, que te gusta ponerte el nombre de quien sea o de un familiar y el número que te dé la gana. Tiene extras que, por ejemplo, en X-Way o Evolve te hacen pagar aparte, como el Bashguard. Tiene un ESC que realmente me parece súper bueno, mejor que Hobbywing, como ya he dicho. El mando ha mejorado muchísimo y la verdad es que después del hate que yo le he tirado a Lingyi, estoy súper contento por ellos, porque realmente como más competencia haya en este mercado, más van a bajar los precios. Y el único pero que me empieza a molestar es que todas las marcas saquen los pulleys, las poleas, con su enganche personalizado, con lo cual es imposible cambiar ruedas entre marcas, cosa que hace unos años parecía que todo el mundo iba a copiar a Evolve, todos íbamos a ir con ruedas intercambiables entre todo, como pasa con las Street, que hay AVEC o Kegel, y parece que con las AT es un putiferio que todas las marcas tienen su modelo específico y no puedes intercambiarlos entre ellos, haciendo que tengas que comprar las poleas específicas de cada marca. Esta moda viene de Cloudwheel. Cuando saltó que las Cloudwheels se resquebrajaban por dentro, Cloudwheel no se le ocurrió otra solución que hacer los pulleys más pequeños y las ruedas más grandes, haciendo que todas las ruedas AVEC ya no funcionaran con los pulleys de eWonder. Y viceversa, si tenías un pulley para eWonder Cloudwheel, no te servía para las ruedas AVEC que ya tenías. Sí que entraban, pero iban sueltecillos. Y desde entonces parece que cada marca quiere su pulley específico, porque así cuando te compras sus tablas y sus ruedas AT necesitas su pulley, haciendo que ganen un poquito más de dinero. Hay que decir que estas prácticas son súper típicas, ya no en el mercado chino, sino en todo el mundo. Me gustaría decir alguna contra más, pero es que esta tabla me flipa. O sea, si tengo que ir en Street, no tengo dudas, la Wogo 3X. Si tengo que ir a cualquier otro sitio que no pueda ir en Street,
esta tabla. Si tuviera que quedarme solo con una tabla, sería esta, indudablemente. Sí que es verdad que cuando vas en modo carrito pesa un tonel y es un coñazo. Y además es más grande, o sea, ocupa más espacio. No es tan conveniente para ir al trabajo como tal vez una Mini, como la Wogo AT2 o la 3X o la Tomahawk Wing. Así que por el momento esta es mi tabla favorita. Espero que de aquí poco alguna marca me sorprenda, porque eso querrá decir que todas las marcas están apretando para mejorar aún más sus tablas y como más compitan, más bajarán los precios, más asequible, todo el mundo con skates eléctricos y conseguiremos ser más visibles y que tanto los gobiernos como las legislaciones nos tengan en cuenta. Hasta aquí mi review de la Mipo Hurricane, una bestialidad de tabla. Recordaros, like si os ha gustado el vídeo, dislike si no os ha gustado, así yo cojo referencia de qué os gusta más y qué menos. Suscribiros con la campanita, que siempre me ayuda mucho, y si tenéis cualquier duda o tenéis alguna cosa que decir, en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.